Centro Rosario Granburg. Hemos hecho a través de Facebook, Internet, YouTube, Instagram, distintas actividades formativas que por un lado sirven para los seminaristas, pero digo para los catequistas, perdón, para los catequistas, pero también para todo el cristiano que quiera utilizar estos medios también para formarse un poco. Entonces, hemos hecho para Semana Santa un retiro con varias charlas, el retiro de Semana Santa, después hicimos unas charlas de formación acercándonos al Sagrado Corazón de Jesús, una charla de formación sobre la Eucaristía, acercándonos a la fiesta del Corpus Christi, y ahora vamos a hacer unas charlas que tienen que ver con la escatología. Esto nos ayuda a todo cristiano que tenga interés en ello. ¿Qué es la escatología? Escatología, la palabra quiere decir las realidades últimas. Dentro de la teología, así como existen distintos tratados, Dios uno y trino, Dios creador, Dios redentor, está Dios consumador. Esto es la escatología, o sea, el misterio de Dios como realidad que transforma lo que podríamos decir que está en el tiempo y terreno en algo eterno, y eso es precisamente la escatología. ¿Qué abarca la escatología? La muerte, el juicio particular, el cielo, el infierno, el purgatorio, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio universal, cielos nuevos y tierras nuevas. De alguna manera, la escatología abarca lo que se llama escatología personal y escatología universal o general. Vamos a poner ahí un grafiquito que quizás nos ayude a entender un poco el esquema de lo que vamos a ver, para que podamos entender un poquito también y despertar un poco el interés. La presentación va a ser simple, bíblica, no va a ser algo muy complicado, teológico, o como citas de muchos concilios, y complicado en el sentido de, tiene que ser a nivel sencillo. El enfoque es existencial, práctico, vital, es decir, tratando de relacionarlo también con los temas que nos interesan. Por ejemplo, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué va a pasar cuando sea ese momento? ¿Qué significa? ¿Qué empieza después de la misma? Desde cosas prácticas también. O sea, por ejemplo, la cremación. ¿Se puede cremar un cuerpo o no? Es lo mismo si se separa el cuerpo y el alma, se pueden evocar los espíritus o las almas, se pueden invocar a los santos, son cosas diferentes. ¿La reencarnación existe o creemos nosotros en la resurrección? Evidentemente esta es la respuesta. La segunda. Bueno, pero hoy vamos a hablar dentro de ese esquema que presentó recién el seminarista, son más o menos unas 10 charlas. La vamos haciendo una por semana, más o menos, después quizás vayamos a tener más un día fijo, lo podremos anunciar, pero ahora empezamos así. Más o menos 10 charlas. Puede ver de los temas que les mostramos recién en el cartel, puede ver que un día unamos dos temas en uno, o al revés, puede haber un tema que dé para más y que se haga en dos charlas y no en una. Eso depende un poco el tema y el tiempo que se llene. Hoy vamos a ver el primer tema, que es la muerte. No estamos muy acostumbrados a hablar de la muerte. Es más, el mundo un poco niega, oculta el dolor y la muerte, porque no tiene respuesta. El dolor y la muerte para el mundo que no tiene fe no tiene respuesta, porque entonces la muerte sería se acabó todo. Entonces, ¿qué respuesta tengo hacia eso? Algunos filósofos han dado como respuesta a la muerte, como no tienen fe en la vida eterna, bueno, entonces disfrutar lo más posible en esta vida desenfrenadamente. Esa no es una respuesta frente a la muerte, porque la muerte llegaría igual. La muerte, entonces, es algo que al mismo tiempo tenemos la certeza de la muerte y tenemos la incerteza de cuándo sucederá. La incertidumbre, la certidumbre de la muerte. ¿Por qué tenemos certidumbre de la muerte? Porque hemos visto que han muerto los antecesores, y todos han muerto, todos los seres humanos que tenían más edad que nosotros se murieron. Bueno, algún día me va a tocar a mí. Entonces, una de las pocas cosas que puedo estar certeramente seguro es que voy a morir. Puede ser que sea millonario o que sea pobre. De hecho, hay gente que por ahí es muy millonaria y de golpe terminó fundido en bancarrota. Hay gente que es muy pobre y terminó muy rica. Puede ser que sea famoso o que me ignoren todos. Puede ser que
tenga el reconocimiento a los demás o que los otros no lo reconozcan. Todo puede pasar, pero lo que es seguro es que cada uno de nosotros un día va a morir, dentro de poco o dentro de mucho. En este sentido, es importante ver un poco qué es la muerte, cuál es su origen, cuál es la significación teológica, qué es la muerte cristiana para nosotros, cómo prepararnos, cómo enfrentarnos frente a ella para nosotros y para otros. Nos cuesta pensar en la muerte porque estamos hechos para la vida. Estamos hechos para la vida. Dios nos creó precisamente pensando en que el ser humano no tendría la muerte. La muerte vino a consecuencia del pecado original, por lo tanto no está en el plan de Dios. Si queremos buscar un texto bíblico, podemos agarrar el libro de la sabiduría, en el capítulo 1, versículo 13, y después más adelante en el capítulo 2, versículo 23, que esté en casa, después lo puede buscar. Que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte ni imperio del Hades sobre la tierra. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, dice el libro de la sabiduría. Entonces ahí vamos un poco perfilando. Primero, ¿qué es la muerte? Es la separación del cuerpo y del alma. Nosotros vivimos una vida en la cual el alma nos guía, el alma le da vida al cuerpo, pero la muerte es eso, es la separación del cuerpo y del alma. Nuestra alma es inmortal, por lo tanto el alma sigue viviendo. Lo que se corrompe, evidentemente, es el cuerpo. Pero como no estamos hechos para la muerte, nos cuesta el hecho de pensarlo, hay como un rechazo natural. La muerte naturalmente considerada no es en sí misma deseable por ningún hombre, porque hay como algo precisamente opuesto al plan de Dios. Es opuesto a lo que nosotros mismos somos. En ese sentido estamos hechos para la vida, no para la muerte. Por eso es importante comprender que después de la muerte está la vida eterna. Entonces la vida no se termina, sino que se transforma, como dice el prefacio de la Misa para Difuntos. La muerte desgarra al ser humano, separa al hombre intrínsecamente. Somos alma y cuerpo esencialmente unidos. Entonces la muerte golpea a la persona, desgarra esa unión, esa unidad personal. Es como que nos rompiera, por decir así. Por eso que frente a la muerte no solo hay temor por el que vendrá después, sino por la misma muerte, que es esta dolorosa separación. No solo desgarra esa unidad personal, sino que también cuando vemos la muerte o tenemos cerca la muerte de un ser querido, también la muerte desgarra esa comunión interpersonal. ¿Qué quiero decir? Es natural que el cristiano viva en relación con los otros, sus seres queridos, sus amigos. Entonces, cuando alguien de ellos muere, también nos desgarra, porque también es natural que el cristiano sufra con la muerte de las personas que ama. Pensemos en Juan 11:35, Jesús lloró, es el versículo más breve quizás del Nuevo Testamento, por su amigo Lázaro. El encontrarnos cara a cara contra la muerte nos choquea, tanto la muerte propia como la ajena, de una o de otro. ¿Por qué? Porque vivimos en esa comunión interpersonal. La muerte, entonces, no estamos hechos para la muerte, sino que existe contra la voluntad de Dios. Ahora que estamos en este tiempo triste de epidemia y que todos los días nos cuentan en la tele la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, nos asustan, nos generan pánico, bueno, también es un tiempo para pensar en lo que a veces habitualmente no pensamos, es decir, yo un día moriré. Y esto no es algo fúnebre, tremendista, o que justamente apunte a eso, al pánico, sino al contrario, es la realidad más cierta que tengo. La certidumbre de la muerte y la incertidumbre de cuándo sucederá. Puede ser que suceda dentro de 30 años o puede ser que suceda dentro de 2 semanas, qué sé yo, no lo sabemos. Entonces lo importante es comprender estar frente a la muerte como una realidad que también nos va a tocar a nosotros y que a veces nos toca de cerca cuando fallece un ser querido. ¿Cuál es el origen de la muerte?
explicamos qué es un poquito. El origen de la muerte vino a consecuencia del pecado original. En este sentido, tanto frente al peligro de la propia muerte como a la muerte de un ser querido, muchas veces sucede en el hombre que uno se rebela contra Dios, se enoja contra Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué fallece un ser querido? No hay que escandalizarse de eso, porque el ser humano tiene una rebeldía natural frente a la muerte, porque no está hecho para ella, no fue pensado por Dios para ella. El hombre está hecho para la vida. Obviamente que en esa rebelión estamos confundiendo precisamente el origen, por eso hago la pregunta, ¿cuál es el origen de la muerte? No es Dios quien inventó la muerte, como acabamos de leer en el libro de la sabiduría. Como vemos también en Génesis 2:17, Dios le dice al hombre que precisamente si come del fruto pasará o recibirá la muerte. Después que ha pecado el hombre al comienzo de la historia, dice, con el sudor de tu rostro, Génesis 3:19, comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. ¿Es un castigo externo, extrínseco la muerte? No, es una consecuencia del mismo pecado original que produce una ruptura en el hombre. Ese hombre roto ya ahora está destinado a la muerte. Muchas veces un papá o una mamá le dice al niño lo que no debe hacer: no pongas el dedo en el enchufe, o alguna cosa parecida, ¿no? Porque te podés lastimar. Y cuando el niño lo hace, experimenta el dolor precisamente de aquello que se le advirtió. Dios no solo no quiso la muerte, sino que había hecho el hombre con una capacidad para no morir. Esa es una de las condiciones que tenía el ser humano en la creación de Dios, sino que no es un castigo externo, sino una consecuencia intrínseca de la decisión humana. Dice Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, dice San Pablo. Nos hace comprender este mismo misterio. No es del todo fácil comprenderlo, pero con esto quiero decir que frente a la muerte, o el peligro de mi propia muerte, o frente a la muerte de alguien que queremos, podemos tener la tentación de enojarnos con Dios. Pero no es Él quien quiso la muerte, sino que en definitiva este viene consecuencia de la decisión del hombre. La muerte es el final de la vida terrena, el final del tiempo, el final de la oportunidad de merecer. Eso sería esa la significación de la muerte. Con la llegada de la muerte cesa el tiempo de merecer y desmerecer y la posibilidad de convertirse. Por eso es importante también comprender que la muerte, que tenemos la certeza de que vamos a morir, pero tenemos la incertidumbre de cuándo esto sucederá, es importante entonces encararla, no desde el pánico, del terror, del miedo, sino desde una certeza y de una sabiduría. La sabiduría quiere decir que bueno vivir esta vida estando siempre preparados. Hay varias parábolas en las cuales Jesús nos habla de ese último encuentro con Él, que puede ser su segunda venida o puede ser nuestra partida hacia Él, la muerte. Habla de las 10 vírgenes, que una estaba preparadas y otras eran prudentes y unas necias, unas se prepararon. Habla del ladrón que viene de noche, habla de un montón de imágenes, son todas imágenes, son parábolas. Pero ¿qué nos habla? Que la sabiduría sería vivir preparado, precisamente porque no sé, tengo la certidumbre de la muerte, pero hay incertidumbre de cuándo esto sucederá. No vivir con temor, no vivir con pánico, al contrario, vivir con la tranquilidad de vivir en gracia de Dios, en amistad con Él, viviendo de alguna manera, aprovechando el tiempo. Este tema de la muerte nos ayuda también a pensar en eso, aprovechar el tiempo en un sentido pleno, es decir, escatológico, en un sentido conquistar esa vida eterna. El Sínodo de Constantinopla en el año 543 reprobó la doctrina de la apocatástasis que había propuesto Orígenes. Y esto, más allá del nombre raro, quiere decir, era una doctrina que hoy está totalmente de moda. Muchísimos cristianos piensan esto. Piensan que todo el mundo se va a salvar. Lo decíamos hace un rato en la misa. Porque Dios es bueno. Sin lugar a dudas que Dios es bueno. Él es la bondad infinita. Pero Él respeta mi libertad.
Dios no condena a nadie, Dios no quiere que todos se salven, dice también San Pablo. Dios quiere que todos se salven, pero Dios respeta mi libertad. Si no, hubiera creado robots, y entonces ese robot hubiera hecho lo que quería y ya estaba, era mucho más fácil, evitábamos tantos líos, tantos problemas. Precisamente nos hizo libres para que tengamos la capacidad de amar. Quien no es libre no ama, un robot no ama. Dios es amor y nos hizo para la comunión con Él, para poder vivir en el amor. Y eso necesita la libertad, y la libertad es un riesgo. Puedo elegir bien o puedo elegir mal. Por eso tenemos toda una vida, pocos o muchos años, para en definitiva terminar de elegir. El catecismo dice también: para los que mueren en la gracia de Cristo, la muerte es una participación en la muerte del Señor, para poder también participar en su resurrección. Entonces acá le vamos dando un nuevo significado teológico a la muerte, que sería lo que podemos llamar morir en Cristo. Cristo transformó la muerte y el dolor. Acá atrás mío tengo la cruz. Fíjense que las consecuencias, decíamos, del pecado original son precisamente la muerte y el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Estamos frente a esta epidemia. ¿Por qué existen las enfermedades? Decimos, más allá del origen concreto de este virus, que es bastante discutible, ¿por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la muerte? Decimos, bueno, todo eso viene precisamente de allí, del pecado original. Pero fíjense que Dios no dijo, bueno, esto hicieron ustedes, arréglense, sino que al encarnarse el Hijo de Dios, Él asume en sí, en lugar nuestro, y eso es la cruz, todo el dolor de la humanidad por amor, y Él asume en sí, en lugar nuestro, también esa capacidad de pasar por la muerte. Él pasó por la muerte. Entonces la muerte, para el cristiano también, el dolor y la muerte pueden tener un significado diferente. No solamente una carencia, no solamente algo que rechazamos, como decíamos antes, es como un desgarrón en el alma, que es algo que nosotros no queremos, lo cual es comprensible, sino que también puede tener un significado más profundo. En la muerte, dice el catecismo, en el número de 1011, Dios llama al hombre así. Entonces la muerte no es solo algo horrible en sí mismo, sino que la muerte es un paso doloroso. Nadie dice que no. Pero es un paso al encuentro pleno con Cristo. Y esa es la mirada desde la fe. Quien no tiene fe no entiende la muerte, se revela frente a ella, la niega. Se niega el dolor y se niega la muerte. Pensemos, por ejemplo, los saludos. Muchas veces nos saludan y nos dicen, ¿todo bien? Parece que no podría existir la posibilidad de que algo esté mal, que haya un sufrimiento. El ser humano, si no tiene una respuesta frente al dolor y la muerte, lo niega. Los nuevos cementerios, antes estaban los cementerios con las bóvedas, con las cruces, con monumentos que mostraban el dolor de la muerte, y ahora se hacen unos parques hermosísimos, todo pasto, apenas se nota el nombre del difunto, una plaquita que ni se ve, porque se nos quiere mostrar la vida, se quiere como ocultar la muerte. Pero para el cristiano no es así, porque la muerte, Cristo pasó por la muerte y la transforma, le da un nuevo sentido. Fíjense lo que dice San Pablo en Filipenses 1:23. Deseo partir y estar con Cristo, dice San Pablo. Sabe que la muerte no es solo la muerte, no es que es el paso a la nada, sino que es el paso al todo. Él sabe que va a ser el abrazo pleno y definitivo con Dios. Y eso para el cristiano es algo mucho más importante, por lo tanto puede vivirlo de un modo diferente al que no tiene fe. La visión cristiana de la muerte se expresa en la liturgia de la Iglesia. Fíjense este prefacio de la Misa de Difuntos. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. La muerte no es el paso a la nada, un salto al vacío, sino que la muerte, vida en fe, es un paso al todo, al abrazo con Cristo. Podríamos citar a tantos otros, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, otro santo, y todos los mártires. Dice San Ignacio de Antioquía,
Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice, desde dentro de mí, ven al Padre. Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Yo no muero, sino que entro en la vida. Y escribe estas cartas pidiéndole a los cristianos, en el momento del siglo II, que eran perseguir a los cristianos, que por favor no impidan precisamente su martirio. Entonces ahí vemos que hay una transformación de la muerte para el que tiene fe. Santa Teresa de Jesús